Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Les damos como siempre las buenas tardes y bueno, para nosotros es un agrado tenerlos en nuestra compañía, como siempre, en nuestra sintonía. Una de las noticias más importantes del día es todo lo que está sucediendo alrededor de la carta que podría aplicar la OEA a Venezuela. La noticia de la OEA al ruedo. Almagro presentó informe que convocará al Consejo Permanente de la OEA a mediados de junio para considerar si es válida la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. Quería empezar el programa aclarando que no se ha activado, como dicen algunas noticias, ni siquiera se ha invocado. Simplemente se está haciendo un sondeo para hacer una convocatoria donde tendrían que votar 16 personas a favor de entonces ir a la Asamblea General y votar 24 personas a favor, 24 países que pertenezcan a la OEA para que se aplique esta carta. Sin embargo, vamos a ir directamente a cómo es la noticia de esta Carta Interamericana Democrática, por favor. La Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, convocó el martes a una sesión urgente del Consejo Permanente para discutir la situación en Venezuela. Invocó para eso la Carta Democrática Interamericana. En un informe de 132 páginas dirigido al presidente del Consejo, Almagro pidió una sesión entre el 10 y el 20 de junio. Estaría dedicada a lo que considera la alteración del orden constitucional en Venezuela y cómo se afecta gravemente el orden democrático en ese país. Venezuela atraviesa una severa crisis política y económica. La oposición tramita la realización de un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro, pero el gobierno ha calificado el proceso de inviable. El país petrolero vive además una severa escasez de alimentos y medicinas, con una La noticia, y hoy tenemos, y quiero agradecer muchísimo la presencia del diputado por el PSUV y miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo. Bienvenido, Ramón, gracias por estar con nosotros y quiero darte las gracias especialmente porque generalmente cuando invitamos a alguien del PSUV dice que viene y se enreda por alguna circunstancia y no termina llegando, y para nosotros realmente poder ser objetivo y dar tener todos los puntos de vista de una noticia y que la gente pueda hacerse una visión más completa de lo que se está hablando de la actualidad, necesitamos la presencia de usted, así que nuevamente te agradezco que estés esta tarde aquí en Globovisión. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano, por supuesto darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda y a la orden para nosotros expresar nuestra visión sobre este ataque frontal hacia el pueblo venezolano. Ok, mira, quería preguntarte, porque fíjate, la noticia dice, en Venezuela se alteró el orden constitucional. Se presentó en la OEA un documento de 132 páginas haciendo, bueno, una visión de lo que dicen que se alteró este orden democrático. Quería saber la opinión de parte del PSUV sobre esta alteración de orden constitucional que está alegando la OEA. Mira, esto es parte de todo un plan que se viene tejiendo en los últimos 2 años con mucha fuerza, a raíz de asumir el presidente Nicolás Maduro, donde hemos sido atacados de distintas dimensiones, y particularmente la familia venezolana, buscando la manera de generar todo un proceso de angustia, de zozobro, de desaliento, desmoralización, y buscar una especie de explosión social para salir de la revolución bolivariana. Recordemos que apenas llegó el presidente Nicolás Maduro, solamente se nos daba un mes, y así han venido construyendo diferentes escenarios para a nivel internacional buscar la manera. En primera instancia se intentó mucho declararnos como un estado forajido, no lo han podido lograr, y luego entonces se apela a esta instancia de la OEA que desde hace tiempo la oposición venezolana viene tratando de utilizar esta herramienta, y particularmente este año tomando como punto de lanza la Asamblea Nacional, donde apenas asumió Henry Ramos la presidencia, nos dio 6 meses, y a lo largo de estos 5 meses realmente nosotros lo que hemos podido notar es la propuesta de leyes que nada tienen que ver con la solución de los problemas, sino para construir precisamente este expediente, porque cuando tú revisas cuáles son las valoraciones que hace Almagro, un servil de este Ministerio de las Colonias, ministerio que nosotros veníamos desplazando con nuevos esquemas de integración que venimos impulsando a nivel de toda nuestra América, vemos que es lo mismo que se ha venido discutiendo en la Asamblea Nacional. Hablan de una crisis humanitaria, tenemos dificultades, nosotros no lo estamos negando. Por el contrario, nos estamos ocupando para superar ese escenario y vemos cómo la derecha venezolana, lejos de colaborar, lo que hace siempre es entorpecer, porque a ellos les interesa y buscan la manera de seguir cabalgando
sobre todo este ataque a la familia venezolana. Pero ya va, porque tú hiciste un comentario sobre Almagro, pero tengo entendido que el propio PSUV y los representantes del gobierno votaron por él cuando fue elegido como secretario general de la OEA. Sí, efectivamente, claro que lo apoyamos. Cuando eso era el presidente Pepe Mujica, y de acuerdo a las mismas relaciones que nosotros veníamos manejando y a la actuación que venía cumpliendo, pero bueno, la gente se desvía, la gente se entrega, la gente se deja comprar lamentablemente. Ahora, estamos sobre un escenario donde el pueblo venezolano tiene que hacer la valoración, y yo hacía referencia que cuando tú ves las consideraciones que hace Almagro, crisis humanitaria, uno de los requisitos que ha pedido John Kerry en su momento y luego Obama para buscar la manera de tener una intervención, una injerencia directa en Venezuela. El presidente plantea un decreto de emergencia económica, lo niegan, un decreto de emergencia económica donde había disponible recursos para salud, para alimentación, para producción, para vivienda, pero luego se vienen sesión tras sesión haciendo una especie de declaratoria, crisis de la salud, crisis de alimentos, crisis de producción, con la intención de armar este expediente que nosotros vemos, y lamentablemente tenemos que señalarlo al pueblo venezolano, como legisladores nacionales solicitan la invocación de este tipo de instrumento, que evidentemente va a generar, si se concreta, algún tipo de dificultad. Yo vi las discusiones que estuvieron en la Asamblea cuando se estaba tratando de declarar a Venezuela como que estaba en una crisis humanitaria, una crisis de alimentos, una crisis de medicina, y ese era el argumento que estaba utilizando la bancada oficialista, que decían que bueno, que tenían temor a que si se declaraba a Venezuela que tenía crisis humanitaria podía ser invadida por los Estados Unidos, pero de todos modos sí tenemos una crisis de alimentos, tenemos una crisis de abastecimiento, tenemos una crisis que es evidente. Tú que manejas la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, ¿qué otra manera se puede buscar esa ayuda para facilitar que el venezolano pueda recibir esa ayuda que de alguna manera necesita? Hemos visto en los últimos días que, por ejemplo, Cáritas ofreció una ayuda y la Embajada de Italia se la negaron. Creo que el Nuncio Apostólico también está tratando de ayudar a Venezuela en esta crisis. ¿Se imagina alguna manera que se pueda ayudar a Venezuela con esta crisis? Mira, y yo vuelvo a destacarlo, el pueblo venezolano, nosotros estamos conscientes de qué es lo que está pasando en nuestras calles. Nos duele ver a las personas haciendo cola para adquirir un producto. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras mujeres, de un negocio en otro, 2 o 3 horas para tratar de adquirir insumos esenciales. Y eso es producto de esta conflictividad, este choque, el cual se acentuó, vuelvo a repetir, a partir del año 2013. Ahora, nosotros hemos creado un espacio, que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, un espacio que comienza a dar sus resultados. Tú dices los actores. Sí, el Consejo Nacional de Economía Productiva, que es un encuentro, un espacio de diferentes agentes económicos, donde hay personas, o hay agentes económicos, mejor dicho, que no comparten ideológicamente nuestra posición, pero que tienen un sentido de responsabilidad nacional del papel que juegan dentro de la sociedad venezolana. Y nosotros vemos que este ataque se ha arreciado en los últimos 15, 22 días, producto de que van a comenzar a generarse una serie de resultados positivos de todas estas acciones que venimos desarrollando de manera colectiva. Ramón, donde uno de los motores... algunos de esos resultados, por favor, porque, por ejemplo, la convergencia cambiaria parece que viene y la liberación del tipo de cambio. No, lo que pasa es que desde ese Consejo Nacional de Economía Productiva nosotros hemos tomado algunas sugerencias que han hecho recomendaciones, que han hecho distintos agentes económicos. Una de esas fue un poco el tema de crear un mercado alterno, que actualmente supera los 500 bolívares por dólar. Hay otras medidas que se han venido tomando, que es desburocratizar los procesos de importación, de exportación. Ahorita surgen otras inquietudes, otros planteamientos que el gobierno lo va valorando de manera conjunta. Todos los martes, con el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, se reúne el Consejo Nacional de Economía Productiva y yo asisto a esas reuniones y vemos donde hay agentes, empresarios que se paran y levantan hacen su propuesta, inclusive contraria a nuestra propia visión, pero son respetados. Entonces, esos sitios de confluencia van a comenzar a generar resultados, porque tiene un proceso de maduración y para la derecha no le interesa, para sus cálculos electorales, para sus cálculos partidistas, que nosotros podamos superar la actual situación económica. Ahora, nosotros no negamos ningún tipo de ayuda, pero las ayudas tienen que canalizarse por las instancias correspondientes. Nosotros tenemos la Cancillería, todas las relaciones con el mundo exterior corresponden al presidente de la República. Por cierto, Henry Ramos entonces quiere asumir y usurpar esa función que está establecida en el artículo 236, numeral 4. Cancillería es el espacio para todos aquellos
Y nosotros lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, porque ¿qué ellos ha hablan dicho mucho de ayuda. ¿Qué ha dicho el diputado Henry Ramos que está usurpando esa No, función? él quiere asumir las relaciones diplomáticas externas de nuestro país. Bueno, al querer presentarse en espacios internacionales asumiendo la vocería del Estado. Y el Estado, la vocería por Constitución la ejerce el presidente de la República. Ahora, ¿me puedes dar algún ejemplo? Porque... Sí, fíjate, no, es que están encaminados hacia esa circunstancia. Ellos mismos lo han manifestado, ayer lo aprobaron en un acuerdo en la Asamblea Nacional. Y en el mismo espacio de la Asamblea Nacional nosotros... Tú dices por la invocación de la Carta Interamericana. Sí, y la presencia de parte de la Junta Directiva. Yo le hago referencia, por ejemplo, a este tema que ellos dicen que nosotros rechazamos ayuda. Entonces les solicitamos que entreguen quiénes son los que dan ayuda, cuáles son las conexiones o los contactos, vamos a llamarlo, y para nosotros canalizarlo a nivel de Cancillería. Entonces nunca se genera esa entrega. Aquí nosotros tenemos que estar conscientes de eso y es lo que tiene que evaluar el pueblo venezolano. Aquí la derecha se presentó ofreciendo de que iba a acabar con las colas y por el contrario lo que sigue es obstaculizando, obstruyendo desde el espacio de la Asamblea Nacional cualquier salida.